me permito darle a conocer a través de la proposición número 21, suscrita por la senadora María Rosario Guerra, en el cual solicita la realización de una audiencia pública sobre el tema de las criptomonedas. En ese orden, la senadora María Rosario invitó a los siguientes personajes: la doctora Silvia Costaín Rengifo, ministra de las TIC; al doctor Alberto Carrasquilla Barrera, ministro de Hacienda y Crédito Público; al doctor José Alfredo Romero, director de la DIAN; al doctor Juan José Echevarría, gerente del Banco de la República; doctor Gerardo Parra, secretario general de Fideminer; al doctor John Jairo Zorrilla, secretario de Información Digital de Fedeminer; al doctor Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI; a la doctora Eulalia Noemí Jiménez, gerente general de FODECEP; al doctor Santiago Castro, presidente de Asobancaria; a la doctora Andrea Muñoz, gerente de Asomóvil; a los decanos doctor Andrés Rosas, decano de la Universidad Javeriana; al doctor Juan Camilo Cárdenas, decano de la Universidad de los Andes; y al doctor William Humberto Zamudio Peña, decano de la Universidad Industrial del Santander. A los presentes no le pregunto si hay alguna representación de esos gremios aquí. Fedemir. Entonces, doctor Gerardo. John Jairo Zorrilla. Ok. No hay más. Pues, señor presidente, el único que se encuentra presente es el doctor John Jairo Zorrilla y el doctor Gerardo. Pero de la Fideminer. ¿Cuántos hay? Solamente dos. Hay dos. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y están invitados el señor Luis Antonio Cuesta y Sacio de Jesús Palacio, que vienen de Medellín, pero no han llegado. O sea, de 13, 1, señor presidente. El ponente de este proyecto de ley es el senador Luis Eduardo Díaz Granado, y el autor es el senador Carlos Abraham Jiménez. Vamos a declarar aquí un receso antes de comenzar. Yo quisiera que llamáramos al senador ponente a saber si él va a hacer presencia y tomamos decisiones enseguida. A mí me da mucha pena pues todas las personas que están aquí presentes, a ver cómo hacemos que esto sea eficiente y que se pueda revisar el tema con la mayor profundidad posible. Bueno, señor presidente. Entonces, se decreta un receso de 15 minutos para contactar al senador ponente. Se levanta el receso y continuamos entonces. Señor secretario, explícanos cómo es la dinámica, el orden del día, la metodología, etcétera. Sí, señor presidente. Como le había dicho con anterioridad, hace 15 minutos hicimos un receso. Les pregunto si ha llegado algunas personas nuevas de los gremios que leí con anterioridad. Ministerio de las TIC, por favor. Bueno, señor presidente, en ese orden de idea, como ponente el senador Luis Eduardo Díaz Granado Torre, el señor presidente, el señor Rodrigo Villamla, lo designó ponente del proyecto número 28, que 2018, que habla sobre las criptomonedas, presentado por el senador Carlos Abraham Jiménez. En ese
se le da la palabra al senador Díaz Granado para que explique la ponencia que se presentó y que se encuentra radicada en Secretaría, para que a través de él los citados o invitados tengan un concepto de lo que él presentó en la ponencia. Luego se le dará la palabra a cada uno de los invitados en la proposición número 21, suscrita por la senadora María Rosario Guerra de la Espriella, y se sacarán las conclusiones respectivas. Bueno, muchas gracias, señor secretario. La idea, yo pienso que la dinámica, tal cual como usted lo está explicando, sería, se hace una presentación de la ponencia, ¿cierto? Y posteriormente, pues, atendemos las observaciones de los distintos invitados a este foro. En síntesis, este proyecto de ley lo que busca regular es el uso de las monedas virtuales o criptomonedas y las formas de transacción con estas en el territorio nacional, estableciendo a su vez unos principios basados en la inclusión e innovación en las formas de transacciones que se han desarrollado con los nuevos avances tecnológicos, la promoción de la competencia privada, el mejoramiento en las formas de protección al consumidor y la prevención de fraudes. Muy importante aclarar que las criptomonedas o monedas digitales, por lo menos en el territorio nacional, y según la definición del Banco de la República de moneda, no son un medio de pago. Estas aún no han logrado una aceptación generalizada y que además no cuenta con el respaldo de un banco central, ni son consideradas como monedas de curso legal. Podemos concluir entonces que estos criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, no son clasificados como equivalentes al efectivo y por lo tanto serían consideradas un activo intangible. A continuación hacemos pues una breve reseña histórica de lo que ha sido el desarrollo desde los años 80 de estas criptomonedas, y vemos que en los años 80 algunos grupos de presión abogan por el uso de la criptografía como una herramienta de cambio social y político. En el año 98, el señor Wei Dai, un japonés, es quien por primera vez presenta una propuesta de intercambio de valor con una moneda electrónica cuya característica principal es que es una moneda irrastreable, los dueños son anónimos y se llamó B-Money o moneda B. En el año 2008 aparece una figura anónima que no sabemos si es una persona o un grupo de personas que se identifican bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. En el año siguiente ve a la luz el Bitcoin. Posteriormente, en el año 2011, por primera vez el Bitcoin consigue ir a la par con el dólar. En el 2012 se consolida como una moneda de intercambio virtual. En el año 2013, el valor total de los Bitcoins que hay en el mercado asciende a la cantidad de $1 billón, 1.000 millones de dólares. Desde el 2014 hasta el 2017 se ve que hay un incremento muy importante de la dinámica de transacciones o de utilización de este tipo de activos, teniendo unas tasas de crecimiento anuales que superan el 47%. También en el año 2018 podemos resaltar que existen más de 1.500 esquemas de criptoactivos o criptomonedas a nivel global que compiten entre sí, y que tan solo entre el Bitcoin y el Ether, dos de las más conocidas, alcanzaron en el mes de abril de 2018 un valor de mercado de 187.000 millones de dólares, con aproximadamente 24 millones de billeteras virtuales creadas. Muy a pesar pues de que algunos de las entidades del Estado a quienes se les solicitó el concepto han dado un concepto negativo, personalmente considero que este proyecto tiene muchas bondades. En primera instancia, evitar que al hacer transacciones con criptoactivos o criptomonedas
algunos actores eludan el sistema bancario y de esta forma puedan ayudar a financiar actividades por fuera de la ley. Segundo, es la oportunidad de legalizar un tema que es una realidad en Colombia y en el mundo, como lo es las transacciones en criptoactivos o criptomonedas. En tercer punto, favorecer el control a la evasión de impuestos para quienes ejercen esta actividad comercial. Cuarto, tener un control de los operadores en Colombia de estos criptoactivos. Quinto, definir la entidad competente para su vigilancia y control. Básicamente este proyecto de ley lo que busca es crear un marco jurídico para el desarrollo de una actividad que ya de por sí tiene una actividad, digamos, un desarrollo importante, pero que podemos ver que en el inmediato futuro su crecimiento va a ser exponencial. El proyecto está constituido por un título único, 5 capítulos y 16 artículos. En el primer capítulo se aborda con 7 artículos y tratan de definir el objeto, principios, definiciones de entidades de operaciones con criptomonedas o criptoactivos, consentimiento informado, operaciones o transacciones con monedas virtuales y representación en moneda legal de estas mismas. En el capítulo segundo se aborda en 2 artículos la definición de trading con criptomonedas y de los traders. El tercer capítulo se aborda con 2 artículos y habla de la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que en el futuro inmediato desarrollarán las operaciones de criptomonedas. El capítulo cuarto consta de 2 artículos y determina las sanciones a que haya lugar en caso de violar la presente ley. El capítulo quinto tiene 3 artículos y establece los impuestos a las operaciones con estas criptomonedas. Se habla de la creación de un fondo de reserva de fluctuación de criptomonedas que nosotros consideramos pues que no hay lugar a ello, y también finalmente habla de la vigencia de la presente ley. Entonces, digamos que en síntesis este es el proyecto y quedamos pues atentos a los comentarios que puedan enriquecerlo, teniendo en cuenta que esto es este tema de la tecnología es de un cambio permanente, de una actualización dinámica, palpitante, y en síntesis lo que buscamos es poder, en líneas generales, darle un marco jurídico al desarrollo de la actividad y ojalá pues con el concurso de ustedes se pueda enriquecer este proyecto para brindarle a la ciudadanía en general unas condiciones óptimas para el desarrollo de esta actividad y evitar a toda costa que se vayan a presentar, digamos, procesos piramidales que vayan a afectar pues a los ciudadanos del común, que de manera desprevenida asistan a hacer unas inversiones y por falta de regulación finalmente pueda esto conllevar a situaciones que no son deseables. Entonces quedo atento a sus comentarios. Señor secretario, no sé cómo quienes pues se han inscrito para tomar el uso de la palabra y tomar atenta nota y observaciones de que bien tengan que hacer las personas que han sido invitadas. Sí, señor presidente. ¿Me podría, secretario, informar quién de los invitados por la senadora Guerra han hecho presencia? Sí, señor ponente. Está la doctora Liliana Forero, quien representa está en reemplazo del doctor Romero, del director de la DIAN. Ya el doctor César Reyes, que aún no ha llegado, que va a representar al señor superintendente financiero. Y el doctor Alberto Boada, que es el secretario de la Junta Directiva del Banco de la República, que va a representar al doctor Juan José Echeverría Soto como gerente del banco. Igualmente se encuentran los doctores Gerardo Parra y John Jairo Zorrilla, secretario general y de información de Fideminer, que se encuentran aquí presentes, y está el señor Salomón Moriet,
del gremio de FinTech, Colombia FinTech. Estos son, señor ponente, y la autora del Ministerio de Hacienda está la doctora Ana María Prieto, subdirectora de Regulación Financiera. Bueno, entonces le damos la bienvenida a todos los funcionarios del gobierno, a aquellos dirigentes gremiales, empresariales también que han sido invitados y que están haciendo presencia en el día de hoy. Perfecto. Señor coordinador y señor ponente, en ese podemos darle la palabra a la senadora Ana María Prieto, subdirectora de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ok. Sonido. ¿Aló? Ya. Bueno, muchas gracias. A ver, de la posición del Ministerio de Hacienda, que lo expresamos en comunicación radicada en días pasados, advertir que consideramos inconveniente el proyecto de ley 28. Como lo exponemos en esa comunicación, no avalamos pues su contenido y respetuosamente solicitamos se considere la posibilidad de archivarlo por las razones que allí exponemos y que básicamente se resumen en las siguientes tres. Como lo advertía el señor ponente, las criptomonedas no son consideradas moneda de curso legal en el país, tampoco pueden ser entendidas como una divisa ni como un valor en los términos de la Ley 964 de 2005. Por tanto, la posición, digamos, de darle un tratamiento de medio de pago a estos activos intangibles pueden dar una falsa expectativa de confianza al consumidor financiero y generar unas infraestructuras de pago distintas a las que hoy son reguladas y autorizadas por el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, y generar, digamos, unos riesgos para ese consumidor financiero en términos de lavado de activos por la anonimidad, digamos, de la naturaleza de la tecnología con la que se llevan a cabo esas transacciones e incluso también, digamos, por los motivos especulativos que puede tener estos tipos de transacciones. Algo para notar, que lo advertimos en esa comunicación, es que la tecnología sobre la que versan estos activos, denominada blockchain, ha demostrado no tener una característica de eficiencia en la manera como se negocian o se transan este tipo de instrumentos. Poníamos allí una cita incluso de un comparativo que se hace frente a este sistema de pago y otros mundialmente conocidos como el de Visa o Mastercard, y mientras que los criptoactivos se pueden transar unos 400.000 transacciones en una semana, en el caso de estas de Visa y Mastercard se pueden llevar a cabo 65.000 transacciones en un segundo, lo que evidentemente denota, digamos, la no eficiencia, digamos, en utilizar este tipo de activos como medio de pago. Lo segundo es establecer un marco regulatorio para los operadores y los exchanges, como se incluye o se estipula en el articulado, sin haber definido de manera conceptual el uso de esos activos intangibles y el alcance que tendría el mercado de los mismos, pues en últimas podría generar o motivar operaciones especulativas, ya no como medio de pago propiamente, sino de carácter especulativo, que podría poner en riesgo el ahorro del público que en últimas se está canalizando a través de ellas. Y por último, lo que vemos en el articulado es la asignación de funciones de supervisión, vigilancia, control e incluso también regulatorias a distintas agencias, lo cual creemos nosotros termina atomizando los deberes y repartiendo, digamos, entre distintas entidades las obligaciones que habría en materia de vigilancia y control de este mercado, lo que hace complejo y confuso y puede generar incluso unos conflictos de competencia entre las entidades que allí se están listando. Por estos elementos consideramos nosotros que no es conveniente, reitero, el proyecto de ley. Entendemos y compartimos la necesidad de introducir elementos de innovación, tecnología y modernización en últimas del sistema financiero y en particular del sistema de pagos.
El Ministerio de Hacienda, a través de su unidad de regulación financiera, ha venido trabajando desde el año pasado en este propósito. Publicamos a mediados del año pasado un documento que hace un diagnóstico muy comprensivo sobre el sistema de pagos y reconoce qué estándares o prácticas internacionales parecen ser los derroteros en este frente y propone una serie de recomendaciones regulatorias en las que hemos venido trabajando con el apoyo de Banco República y Superintendencia Financiera para vertirlas en un decreto que deberíamos estar expidiendo en el segundo semestre de este año y que, digamos, busca modernizar, como digo, el sistema de pagos y reconocer esas tendencias de innovación para que sea un sistema mucho más competitivo, inmediato y permita hacer las transacciones de los colombianos. Hay un comentario que también está incluido final en la comunicación respecto al artículo 15, pero entendiendo que aquí está la doctora Liliana Ladian, pues dejo que sea ella quien lo comente. Muchas gracias por el buen uso del tiempo. Tendría entonces el uso de la palabra enseguida la doctora Liliana Forero, representante de la DIAN. Bueno, muy buenos días. Para efectos de la DIAN, compartimos la posición del Ministerio de Hacienda en el sentido de estar muy preocupados con el proyecto de ley y solicitar que no se continúe con el trámite, toda vez que en el mismo no encontramos los elementos que se requieren para que exista la creación de un impuesto, como son el sujeto activo, sujeto pasivo, base gravable, hecho generador y tarifa. La Constitución ha sido muy clara en que para que exista un impuesto tiene que estar absolutamente claro y establecido en una ley estos elementos, lo cual en este proyecto de ley no se encuentran. ¿Qué generaría esto? No se sabe cuál es la entidad que lo recauda, la que lo administra, la que lo fiscaliza. No entendemos tampoco ni supimos en la lectura de la ley cuál es el sujeto pasivo, quién debería estarlo pagando. En el hecho generador tampoco lo encontramos. Luego encontramos que se desconoce toda esta creación de estos elementos. Ahora, en cuanto a la preocupación de la regulación y de los tributos, queremos ser claros que la Administración de Impuestos, desde oficios desde el año 2017 y reiterado el año pasado, sí decimos que tienen que estar grabadas todas las operaciones con criptomonedas. Luego, para efectos fiscales, al ser susceptibles de incrementar el patrimonio, estarían grabados con impuesto. Entonces, una de las preocupaciones es, en caso de que se determine claramente los elementos en la ley, podría estar generándose un doble tributo en el momento en que se hace la operación y con el incremento del patrimonio el que lo recibe volvería a estar grabado con el impuesto de renta, que eso ya lo tenemos claro por conceptos de la DIAN. Esas son nuestras preocupaciones, sobre todo en materia fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Pregunto, ¿está presente el doctor César Reyes de la Superintendencia Financiera? ¿O hay alguien de la Superintendencia Financiera presente? ¿Está por entrar? ¿Alguien del Banco de la República? Nos anunciaron al doctor Alberto Boada. Tampoco se ha hecho presente. De Fedemaines, Gerardo Parra. Tiene el uso de la palabra el doctor Gerardo Parra. Buen día para todos. Bueno, con respecto al proyecto de ley 028, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora de la DIAN. Hay inconveniente y es muy pobre, digamos, este proyecto, en el sentido de que, como todos colombianos, no estamos capacitados totalmente, porque es algo nuevo que llega y que obviamente va, digamos, de cierta manera en contra del COMPES, del documento COMPES 3920, y lo que nos habla la ley 1341 también,
como el tema del objeto de desarrollo sostenible. En esto se debería, obviamente, tener en cuenta que debe de haber unas mesas de concertación, de diálogo, para poder discutir y llegar a conocimientos de cada uno de los que participen en estas mesas de diálogo para poder ser más fortalecido este proyecto. Es algo que, vuelvo y repito, va muy flojo, va débil en ese tema. Gracias. Para una réplica, el senador, para un comentario complementario, el senador ponente Luis Eduardo de Granado. Sí, realmente pues el interés es enriquecer el proyecto, ¿cierto? Como les comentaba ahorita, el deseo es poder generar un marco regulatorio a una actividad que es una realidad en Colombia y en el mundo y que apunta en el corto y en el mediano plazo a tener un desarrollo aún mayor que el que ha tenido. Con cifras del mismo Banco de la República, anotamos que en los últimos 5 años las tasas de crecimiento vienen siendo superiores al 47%. Esto es una dinámica muy importante. Adicionalmente a eso, el desarrollo de esta actividad a nivel mundial también son unas cifras impresionantes. Entonces, lo que queremos evitar es, desconocer una realidad y tratar de generar un marco legal que permita el normal desarrollo de esta actividad que, como les decía ahorita, es una realidad. Entonces, son muy bienvenidas pues los comentarios, las observaciones, y los representantes de estos sectores gremiales sería también importante que nos hicieran de manera muy breve y sucinta, digamos, cuál es el sector que representan, cuál es la actividad, para poder tener nosotros también una noción más clara, digamos, de la vocería que ustedes a bien tienen representar aquí en este recinto. Tiene la palabra el presidente de esta comisión, el senador Rodrigo Villalba. No, gracias, doctor Araujo, coordinador de esta audiencia, y saludar, por supuesto, al doctor Díaz Granados, que está haciendo un esfuerzo grande para tratar de estar a tono con esta responsabilidad de rendir ponencia en un tema nuevo y obviamente trascendente. Y yo lamento mucho que no estén tantos de los actores que quisiéramos que estuvieran, lamento. El Banco de la República mostró interés, claro, la audiencia se cambió de fecha, pero de todas maneras el interés está por encima de la temporalidad y debía de estar acá porque tienen intereses. Igualmente la superintendencia financiera, que necesitamos claramente la posición de ellos. La posición del gobierno a través del Ministerio de Hacienda la conocemos a través de las comunicaciones que están ahí, en donde dicen ellos las dificultades que tienen y por cuál no son muy amigos de trámite del proyecto, pero sí valdría la pena que estuviera tanto el banco como la superintendencia en su más alto nivel para expresar, y también los gremios, los que representan intereses en este tipo de actividad, porque es un hecho en el mundo que se está manejando este tipo de monedas, la moneda digital, las criptomonedas, y hay muchas versiones y está operando, y hoy con la conectividad que hay, pues no es que esté operando en el resto del mundo y en Colombia no opere, pues está operando aquí también. Y uno ve publicidad, debe ser oficial, que Forex, que no sé qué, que fue, que por aquí, uno lo ve en los medios de comunicación que le hacen publicidad a este tipo de transacciones y a este tipo, y también quisiéramos que los operadores o los que tienen interés en ser regulados y en operar normalmente esta actividad, aquí se hicieran presentes con mayores posiciones, poniendo sus bondades, porque eso es lo que busca esta audiencia. Entonces yo quería hacer ese comentario, porque aquí estamos haciendo un esfuerzo grande, pero si no hay elementos, pues seguramente nos quedamos cortos en el trámite legislativo. El esfuerzo grande lo hizo los ponentes, el esfuerzo grande lo ha hecho el doctor Díaz Granados en escuchar, en presentar una ponencia que está ahí a discusión, el esfuerzo grande lo ha hecho la senadora Mel Rosario en proponer la audiencia pública, y no quisimos ir al debate en el seno de la comisión si no se hiciera previamente esta audiencia.
esfuerzo grande está haciendo el doctor Araujo para sacar conclusiones de este evento. Entonces yo quería como expresar ese punto de vista y ojalá aprovecháramos esta oportunidad de audiencia pública de la mejor manera para enriquecer el debate que finalmente es lo que queremos. Muchas gracias, presidente, señor coordinador. Muchas gracias a usted, presidente. Enseguida, entonces, siguiendo con Fede Miners, el doctor John Jairo Zorrilla. Sí, a eso vamos. Quisiera saber si hay un tiempo límite o... Yo creo que como son 13 personas que están convocadas y veo que están llegando, tratemos de hacerlo en 5 minutos. Si se requiere un poco más, le damos un tiempo más. Pero lo más importante es que usted nos pueda transmitir qué hace Fede Miners y cómo enriquecer este proyecto, porque lo que quiere esta comisión es acertar. Este es un tema novedoso para todos, es un tema que inclusive a nivel mundial no es clara cómo se debe regular o si se debe o no regular, y eso es bien importante conocer la opinión de todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a los asistentes. La Federación Colombiana e Internacional de Empresas y Asociaciones con Actividad de Criptoactivos, Minería Digital, Blockchain y Afines, Fede Miners, es un gremio de entidades y de estructuras organizacionales que desde hace más de 3 años venían conociendo de esta tendencia de la cuarta revolución industrial. Y es por ese concepto que un grupo de personas, un grupo muy importante a nivel nacional e internacional, que hoy agreviamos en una federación, Fede Miners, el día 22 de octubre del 2018, conociendo de la ponencia del proyecto de ley, radicamos en la oficina del senador Abraham Jiménez un documento muy completo con los conceptos de esta entidad que agremia un número muy importante de colombianos, vuelvo y repito, en Colombia y en el exterior, que han venido y quieren indudablemente estar a la vanguardia de estas tecnologías emergentes. No sin antes decir que siempre nos basamos en directrices legales, que siempre para nacer a la vida pública tuvimos en cuenta todas las directrices legales para hacerlo. Y encontramos el mejor soporte y el mejor apoyo, porque de pronto se habla que no hay regulación, pero la DIAN fue la puerta que nos abrió ese camino cuando hizo un acto muy responsable de pagar unas consultorías, unas asesorías para emitir los decretos que hoy son vigentes para esta actividad y que graban a esta actividad. En ese orden de ideas me haría muy extenso, como lo solicita el senador, de leer este documento que desde esta fecha radicamos en la oficina del senador Abraham Jiménez, también considerando inconveniente este proyecto de ley. No me hago extenso, precisamente porque los mismos representantes de la DIAN, la posición del Ministerio de Hacienda, sabemos que hay apartes constitucionales ahí que no se cumplen y que realmente se necesita de más tiempo de educación en Colombia. Lo acabamos de expresar varios de los que estamos acá. Este tema para nosotros es nuevo. Es un tema que, aunque nosotros como gremio venimos trabajándolo hace más de 5 años y empezamos con fuerza a constituir los gremios que hoy representan la Federación Colombiana e Internacional, estamos más en el campo educativo, de autoeducarnos y de educar a nuestros asociados y a los diferentes gremios que hoy nacen y emergen en Colombia. Encontramos inconvenientes como el del gobierno pasado, que a este tema no le puso mucha atención, no hubo mucho interés, un poco más interés desde el Senado de la República, y vemos con buena expectativa que de pronto los senadores tomen una iniciativa a poder ver que estamos hablando de una situación mundial. Esto no es solo para Colombia, esto viene de afuera hacia adentro, nos está golpeando. Esto va a golpear fuertemente a nuestras generaciones presentes y futuras, y hoy este documento que le habíamos radicado al senador
Abraham Jiménez, en su oficina, lo vamos a acompañar y lo vamos a radicar en los diferentes gremios que hoy asisten, para no hacernos tan extensos como lo decía, que es un documento que tiene un soporte legal, tecnológico, técnico, que sustenta el por qué vemos inconveniente en que proceda este proyecto de ley. Asimismo, nos alineamos y vemos con beneplácito, y lo decíamos desde el momento en que radicamos este documento, teníamos nociones de que este nuevo gobierno venía y quiere construir un camino en estas tecnologías emergentes, donde estamos viendo la posición del mismo presidente Iván Duque Márquez, en el cual está haciendo un esfuerzo gigante, grande, para que Colombia se convierta incluso en líder en la región de estas tecnologías que hoy en el mundo nos llevan 10 años de adelanto. Ya allí muchos de los que tenemos familias, amigos en el exterior, sabemos que allá se vive de otro mundo. El caso de Japón, allí la actividad permitió el Estado que los gremios se autorregularan y ya está establecido. Entonces, en ese orden de ideas, creemos que falta mucho campo educativo, falta mucho campo de que la misma academia colombiana, la misma cátedra colombiana se acomode para esta necesidad que hoy presenta la comunidad en general en Colombia. Recordemos que hoy se hacen transacciones muy importantes a nivel de la libertad del Internet y de las tecnologías, y por eso sí nos gustaría sentarnos con los senadores de la República como gremio, que representamos a un número muy importante de asociados, en concertar los caminos reales y acertados para esta economía emergente y este desarrollo tecnológico que ya no lo detiene nadie, sino que tenemos que ir a la vanguardia de él. Muchas gracias. Una pequeña interpelación aquí, presidente. Con todo gusto. Sí. Tiene la palabra para una interpelación el senador ponente Luis Eduardo Desgranado. Correcto. Bueno, quisiera que nos explicaran un poco más cuáles son las empresas que ustedes representan, si son traders o cuál es el tipo de empresa que ustedes representan, y ojalá de manera muy breve, muy puntual, muy concreta, cuáles son los puntos del proyecto de ley que les parece inconveniente. Y también, por favor, que nos deje copia del documento que radicó en la oficina del senador autor del proyecto de ley, porque no nos ha llegado esa información. Correcto, ¿tenemos radicado? Tenemos radicado, ¿cierto? A Carlos Abraham. Senador, con mucho gusto, pues volveremos a dar copia del radicado que hicimos. Sí, acuérdate correcto, está claro, para que sepas un poco la dinámica, digamos, legislativa. Quien fue autor del proyecto es un senador distinto que no hace parte de esta comisión. Y el presidente tuvo a bien designarme a mí como ponente. ¿Me explico? Entonces, la idea mía es analizar y hacer una ponencia, pues puede ser o positiva o negativa. En este caso, la que yo he presentado ha sido positiva, pero precisamente lo que estamos haciendo es esta audiencia para desarrollar y tener mayores elementos de juicio en caso de que podamos enriquecer esta iniciativa, o si definitivamente pues hay unos argumentos nuevos que no tenemos nosotros aquí y se justifique realmente hundir el proyecto de ley, pues tampoco tenemos ninguna posición fija o inamovible respecto a ello. Entonces, primero, saber realmente cuáles son las empresas que ustedes como gremio representan, su actividad, lo que es exactamente lo que hacen, y adicionalmente a eso, ojalá nos pudieras dar de manera muy concreta y puntual las observaciones por las cuales ustedes consideran negativo el presente proyecto de ley, pero digamos los puntos que no están de acuerdo y de manera concreta. Ok, gracias, senador. Nos queda claridad el tema. Indudablemente así procederemos. Como lo estamos diciendo, vamos a dar copia a los que hoy asisten como ponentes de este debate que es muy importante para todo Colombia y para nosotros. La Federación Colombiana Internacional de Empresas, Asociaciones y Empresas con Actividad de Criptoactivos, Minería Digital, Blockchain y afines, agremia personas naturales en asociaciones que nacieron hace más de 2 años, agremia un grupo de personas naturales que desarrollan este tipo de economía y
agremia algunas empresas que hoy en Colombia en su objeto social ya describen, y como lo estipula la DIAN, de acuerdo a reglamentación de la DIAN, ya también desarrollan este tipo de actividad de criptoactivos, y no solo de criptoactivos, sino de tecnología blockchain, minería digital, va todo lo que encierra la blockchain. La blockchain no solo nació para la compra y venta de criptoactivos, la blockchain nació para tecnologías de ciencia, absolutamente yo creo que para todos los sectores y gremios del mundo. Entonces, la federación agremia grupos de personas, grupos asociados y grupos de empresarios que ya desarrollan alguna actividad, no solo de compra y venta de criptoactivos, desarrollos digitales, desarrollos en blockchain, diferentes tecnologías. Incluso tenemos muchachos desarrolladores que ya trabajan con temas tecnológicos blockchain de la IA o inteligencia artificial, por ese lado. Esos son los sectores que representamos. Frente al documento que hemos radicado en la oficina del senador Abraham Jiménez, pues encontramos en uno de nuestros cuartos puntos unos presuntos hierros conceptuales técnicos e ideológicos en el proyecto de ley 028 del 2028, basándome un poco y respaldándome en lo que acaba de decir y manifestar el Ministerio de Hacienda y la misma representante de la DIAN. En eso compartimos que allí hay ese traspié que se encuentra en donde realmente no se hace un análisis muy profundo de lo que hoy se ha decretado o lo que hasta ahora ha emitido el Estado como un marco regulatorio, llamémoslo así, un pequeño marco regulatorio de la actividad. Gracias. Muchas gracias, apreciado John Jairo. Volvemos entonces enseguida con los funcionarios del gobierno. Ya está presente el doctor César Reyes de la Superintendencia. Tiene el uso de la palabra, por favor, 5 minutos. Muy buenos días para todos, señor presidente, buenos días, compañeros de la mesa y demás asistentes. Pues digamos que frente al proyecto de ley presentado, pues tal vez yo quisiera como coadyuvar la misma presentación que en este sentido va a hacer el Banco de la República, pero que en su momento tuvieron la oportunidad ya de radicar, haciendo referencia a los diferentes comentarios que se presentan respecto del proyecto de ley. Tal vez desde el punto de vista de las funciones que yo desempeño en la Superintendencia Financiera como delegado para riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, nos hemos dedicado simplemente a hacer la advertencia a los diferentes consumidores financieros, así como a los usuarios del sistema financiero, de los diferentes riesgos que se pueden generar de cara a la utilización de criptoactivos, anteriormente denominadas criptomonedas. Y la advertencia de estos riesgos no obedece a un capricho de la Superintendencia Financiera, sino que ha sido tomada de las diferentes recomendaciones y de la literatura que en materia internacional han dictado los diferentes organismos que establecen las tipologías y los riesgos que se pueden ver enfrentados frente a diferentes situaciones cotidianas, y dentro de esta pues están todas las advertencias que realizan los organismos internacionales frente al uso de criptoactivos o criptomonedas. Lo dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo internacional que dicta las 40 recomendaciones que deben observar los diferentes sistemas obligados a tener medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y resalta que en la medida en que las operaciones que se realizan con criptoactivos no permiten conocer quiénes son las personas que están detrás de cada una de las puntas de estas operaciones, permitirían el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La Superintendencia Financiera no desconoce la importancia que tiene la nueva tecnología, la implementación de mecanismos como el blockchain, pero sí advierte que en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo existen riesgos que en este momento, sin desconocer que eventualmente con posterioridad se pueda llegar a reglamentar estos aspectos, generan para los diferentes consumidores financieros y para los usuarios del sector financiero. Digamos que en esos términos, y advirtiendo
los riesgos que se corren frente a este tipo de activos, criptoactivos, pues el concepto de la superintendencia financiera desde el punto de vista de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo no es otro diferente que solicitar el archivo del proyecto de ley, con los argumentos que los mismos organismos internacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Fondo Monetario Internacional, advierten en la medida en que al no existir la posibilidad de conocer quiénes son los usuarios al comienzo y al final de estas operaciones, permitiría el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Doctor Reyes, si lo interpreto bien, usted dice que este proyecto de ley podría como legalizar eso y por eso debería hundirse. Pero yo le pregunto, hoy se están haciendo ya transacciones en este tipo de instrumentos y que seguramente dentro de esas transacciones ya hay lavado de activos y hay algunas transacciones que transan bienes ilegales. ¿Qué está pensando la superintendencia? ¿Qué debemos promover entonces? ¿Cómo se debe regular? ¿No se debe regular? ¿Qué está pensando hacer la superintendencia? Mire, yo no desconozco que efectivamente esta es una realidad que ya llegó. Si ustedes caminan por la Candelaria, por todos estos hostales donde reciben tantos extranjeros que ahora visitan a Bogotá, ustedes ven los letreros donde dice se puede pagar el hotel, el hostal, con tarjeta de crédito, se puede pagar en efectivo y a veces aparecen mensajes donde dice que se puede pagar con criptoactivos. Nosotros desde el punto de vista de la superintendencia, este punto en particular no lo estamos desconociendo. Sin embargo, yo creo que ustedes entiendan que una de las labores de la superintendencia financiera es la de advertirle al consumidor financiero de los diferentes riesgos que se pueden generar, no solamente con el tema de criptoactivos, existen otros sectores de la economía que también generan riesgo. Y lo que nosotros hacemos desde la superintendencia es resaltar esos riesgos que pueden existir. Nosotros, para efectos de expedir las circulares externas y las cartas circulares en las que le advertimos a los usuarios del sistema financiero qué riesgos podían existir en estas nuevas tecnologías, apelamos a los pronunciamientos de los organismos financieros internacionales y con base en esa información expedimos las advertencias para el sistema financiero. Simplemente le dijimos a los usuarios, tengan mucho cuidado que al utilizar temas relacionados con criptoactivos, criptomonedas, cualquiera que sea la denominación que se les quiera dar, pueden incurrir en prácticas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo. No desconozco que esta realidad ya existe, no conozco que se esté lavando activos o se esté financiando al terrorismo o se esté apoyando la proliferación de armas de destrucción masiva a través de eso. Pero los casos recientes demuestran que siempre existe una conexidad entre los criptoactivos y el lavado de activos o estas actividades que yo les estoy mencionando. Para no ir muy lejos, los casos de secuestro de información para las entidades vigiladas, la forma de pagar la liberación de esa información se hizo a través de criptoactivos. Entonces no estoy diciendo que se esté lavando activos, pero sí estoy diciendo que la función de la superintendencia es advertirle a los consumidores financieros de los riesgos que existen. Y esos riesgos existen en este proyecto de ley y la función nuestra es advertirle a los consumidores los eventuales riesgos que existirían. Una pregunta, doctor Reyes. ¿Existe hoy alguna regulación o algún proyecto de regulación de las criptomonedas? Y desde el punto de vista normativo, legal o de la regulación que emite la superintendencia. Y la segunda pregunta sería si la superintendencia ha considerado prohibir los criptoactivos, las criptomonedas en Colombia. Mire, a su primera pregunta no existe en estos momentos una norma expedida por la superintendencia financiera en este sentido. Sí lo hemos hecho vía carta circular. Carta circular es la forma como la superintendencia financiera le recuerda a las entidades vigiladas alguna situación que puede generarle o alguna instrucción que la superintendencia financiera ya impartió. Y bajo ese contexto, la superintendencia le ha advertido a las entidades de los posibles riesgos que se pueden generar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, no hay una norma. La superintendencia sí se ha sentado con las demás autoridades del sistema financiero y con las autoridades del país, mis compañeros de mesa, la URF, la DIAN, la Fiscalía, el Banco de la República,
las varias superintendencias, porque todos estamos muy interesados en conocer hacia dónde va todo el tema de criptoactivos y la idea de conocer cómo operan y cómo funcionan en el mundo. Pero hasta el momento estamos en un trabajo exploratorio, tratando de definir las diferentes posiciones desde la óptica de cada una de estas entidades que les acabo de mencionar. No hay un proyecto de ley, digamos, o una propuesta, una iniciativa legislativa de parte de esa mesa de trabajo que les comento, pero la normativa, pero la intención digamos, de los diferentes actores sí es sentarse a analizar el fenómeno a nivel mundial y eventualmente impartir directrices al interior del país. Muchas gracias. Señor senador ponente, ¿alguna pregunta para el superintendente, el delegado de la Superintendencia Financiera? Sí, efectivamente, presidente. Mira, básicamente es lo siguiente. O sea, las transacciones con criptoactivos no se van a generar a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Es una realidad que es innegable, ¿cierto? Hasta ahora que está uno pronto estudiando un poco el tema, me he dado cuenta que hay cajeros electrónicos para digamos, hacer transacciones de ese tipo. Entonces, precisamente lo que busca este proyecto de ley es buscar un marco regulatorio para regular la actividad, porque lo único peor de hundir este proyecto de ley, como ustedes lo solicitan, es no hacer absolutamente nada y dejar que el problema avance hasta el día que se forme un escándalo. Entonces, muy a los colombianos, salir a correr a buscar unas medidas urgentes para resolver un problema que tiene una realidad palpitante. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo lo escucho a usted, o sea, la impresión que yo me llevo es que si se aprueba el proyecto de ley, vamos a coavalar o a generar un riesgo para los usuarios de este tipo para las personas que desarrollan esta actividad, de que puedan incurrir en prácticas como lavado de activos. Pero lo que intenta buscar este proyecto de ley es exactamente lo contrario, ¿cierto? Porque lo que no podemos es no hacer nada. Entonces no le veo yo una posición concreta de la entidad que usted representa para tratar de coadyuvar a resolver o a enriquecer y a buscarle una solución, ¿cierto?, a un marco regulatorio de una actividad que no solamente tiene una actividad actual muy importante, sino que se avisora en el futuro inmediato a que va a seguir creciendo, con tasas que en los últimos años han sido pues bastante altas. ¿Le quiere responder algo? Sí, doctor un par de Reyes? cositas solamente para precisar. Lo primero es para que ustedes entiendan que cuando hablamos de cajeros electrónicos, no los asimilen a los cajeros electrónicos que corresponden al sistema financiero. Lo que en realidad existen son máquinas, vending machines, que son como las máquinas donde uno va a comprar la gaseosa o pone una moneda. Pero no asimilemos el concepto de cajeros automáticos a los cajeros que son supervisados de alguna manera por la Superintendencia Financiera, porque ellos pertenecen al sistema financiero. Y dos, yo creo que con la posición que ha asumido la Superintendencia Financiera de advertir los riesgos que existen, no estamos haciendo una cosa diferente que prevenir un posible escándalo que se pueda generar. Yo, digamos que lancé o expedí 3 cartas circulares advirtiéndole al sistema financiero sobre estos riesgos. El sistema financiero ha sido muy cuidadoso y muy prudente y muy diligente en no permitir o no mantener operaciones relacionadas con criptoactivos. Estas 3 cartas circulares que yo expedí han sido objeto de tutelas, primera, segunda instancia. Incluso me pidieron la revocación de estas advertencias que yo lancé al sistema financiero y digamos que el Consejo de Estado también me las ratificó, no me la cuestionó, simplemente dice la Superintendencia Financiera en este caso está haciendo su función, que es advertir de los riesgos que existen por este tipo de operaciones. Creo que si en algo estamos siendo nosotros un poco exagerados es en mantener esa advertencia para el sistema financiero. Y advertencias que hacemos por los riesgos no solamente de lavado de activos, esto tiene también una serie de componentes de tipo operativo, de tipo de liquidez, además de otras consideraciones que existen. Entonces podemos concluir como la posición de la Superfinanciera es
prohibir el uso de este tipo de actividad? Pues no necesariamente. Yo lo que les digo es, la posición nuestra es advertirles de los riesgos que existen. Bueno, muchas gracias, doctor Reyes. Muchas gracias por su presencia. Acompáñenos un rato más para que también tome nota de algunos otros comentarios. Seguimos con el delegado del Banco de la República, doctor Alberto Boada. Me pidió la palabra el senador Iván Marulanda. Vamos a darle la palabra al senador Marulanda y enseguida al doctor Boada. Gracias, señor presidente y señor ponente. No, solo quiero preguntar en qué países existen regulaciones para estas monedas y qué conocimiento tenemos de esas regulaciones y hasta dónde se han evaluado para ver de qué manera se pueden asimilar al sistema colombiano. Gracias, señor presidente. ¿La pregunta está dirigida a alguien en particular o en general, Yo creo que el superintendente y Banco de la República. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Entonces, demos la palabra al doctor Reyes para que de una vez conteste y enseguida pueda extenderse mejor el doctor Boada. Digamos que en materia de criptorregulación existen diferentes matices en las diversas jurisdicciones. Están aquellos países que son defensores de todos los temas de criptoactivos, hay otros países que son los promotores, hay países que se han mantenido al margen, como es el caso de Colombia, Argentina, México, aunque México acaba de expedir una regulación, pero se mantiene al margen en materia de criptoactivos. Hay países que definitivamente los considera hostiles, es decir, no los contemplan, y este es el caso, por ejemplo, de Brasil. Y hay países donde definitivamente está prohibido. Y dato curioso, Ecuador, Venezuela, Bolivia, creo que como esos en términos generales. Nosotros en la superintendencia tenemos hecho el mapa, aquí se los muestro, de la regulación de los criptoactivos a nivel mundial, y pues si ustedes lo consideran, nosotros lo podríamos suministrar para efectos de enriquecer esta reunión. Países, por ejemplo, como Estados Unidos o Norteamérica o Canadá o algunos países europeos o de Oriente, como Japón, China, ¿han desarrollado alguna actividad? Sí, hay países que han desarrollado esta actividad. De todas formas, y vuelvo e insisto en el tema que corresponde a mi competencia. Todos los países del mundo forman parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Este es un organismo de carácter supranacional que tiene su domicilio en París y tiene a su vez sus diferentes organismos a nivel regional. Dentro de las directrices que expide el GAFI está precisamente esa de advertirle a las jurisdicciones que sean muy cuidadosos en regular y en reglamentar todos los temas de criptoactivos. Pero sí señalan, si usted lo regula, conozca muy bien cuáles son los riesgos que estas operaciones implican y busque los mecanismos para mitigar los riesgos que se generan de este tipo de operaciones. Muchas gracias, doctor Reyes. Tiene el uso de la palabra el doctor Boada. Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación a este foro. Yo quisiera distinguir dos cosas para orientar la discusión. Primero que todo, hay que distinguir técnicamente entre el uso de tecnologías base que se llaman los blockchain, que es básicamente como el sistema operativo sobre el cual se crearon los criptoactivos o estas monedas que se llaman virtuales, del resto de comentarios de esta discusión. Como tal, lo que nosotros consideramos es que el tema de la regulación de plataformas o el uso de tecnología como se llama blockchain no debe ser objeto de regulación. Así como tenemos claro que no es objeto de regulación los desarrollos de los softwares básicos operacionales, tanto de los computadores o como de los sistemas de pagos. Entonces esta discusión tiene que salirse del tema del blockchain y consideramos que en el proyecto de ley no debería haber una regulación sobre el blockchain porque el blockchain es una tecnología que avanza, está hasta ahora creándose, tiene N tipo de aplicaciones desde todo el punto de vista de logística, médico, desarrollos y en el sistema de pagos particularmente, sobre todo en los experimentos desarrollados por los bancos centrales, el blockchain
como tal no ha probado ser un sistema más eficiente que los sistemas centralizados de alto valor que manejan los bancos centrales, como el Banco de la República, su sistema central de operaciones de alto valor. Se han hecho experimentos tanto en Japón como en Canadá, hay unos experimentos muy interesantes en donde muestran básicamente que el blockchain como tecnología no ha probado un caso para sustituir la tecnología vigente de los sistemas de pago de alto valor en la economía, que es la del sistema bancario, la de los proveedores de infraestructura de valores y la de las cámaras centrales de riesgo de contraparte y cámaras de negociación de divisas. Tampoco sustituye ni es una alternativa todavía probada desde el punto de vista de eficiencia, tiempos y costos que sustituye el sistema de las cámaras de compensación de cheques, CENIT, CEDEC y ACH. Entonces, hasta en este momento yo creo que la discusión, uno de los primeros comentarios que tenemos del proyecto de ley es que no debería regular nada que tenga con el blockchain, porque el blockchain es una tecnología, es técnicamente neutra, es una autopista sobre la cual se fabrican diferentes desarrollos. En relación ya con el proyecto de ley, nosotros ya habíamos, el Banco de la República había mandado 2 cartas de comentarios y quería como resumir la posición acá. La posición del banco es que el proyecto de ley como está planteado técnicamente no es oportuno, y no es oportuno por las siguientes razones como está. Primero, no existe un consenso internacional o de las autoridades nacionales que están aquí representadas sobre la naturaleza y el uso de los criptoactivos. La regulación de criptoactivos, si se presenta en este proyecto de ley y termina siendo desarticulada tanto a nivel internacional y con la regulación financiera y del mercado de valores de Colombia, pues va a crear unos lazos entre los criptoactivos con la moneda legal, las divisas que afectan la eficiencia de los sistemas de pago y van a representar un riesgo para la estabilidad del sistema como tal. Lo anterior se da si mediante el uso de recursos del público se crean productos cuasi financieros con subyacentes de criptoactivos y se mezclan entonces con actividades de entidades reguladas, por ejemplo los comisionistas de bolsa o las entidades financieras, sin que exista un debido control del lavado de activos y el tema regulación de impuestos y regulación aplicable. Uno de los elementos más importantes de este riesgo de desarticulación en la condición de anonimato del sistema. Todo el sistema financiero no está funcionando con condición de anonimato, funciona bajo el principio de conocimiento del cliente. Conoce las fuentes de los recursos, el uso de los recursos y la trazabilidad de los recursos. Por otro lado, la autorización dentro del proyecto de ley habla de plataformas o traders de criptoactivos como está planteada. Tiene un riesgo en el sentido de que está validando básicamente el uso de los criptoactivos en Colombia como un elemento esencialmente especulativo. Cuando lo que se observa en la experiencia internacional del uso de criptoactivos es que los criptoactivos no se están usando como un sistema eficiente de medios de pago, no está sustituyendo los costos ni hace más eficientes los giros y los pagos de la economía. Lo que se ha utilizado con los criptoactivos, especialmente con el Bitcoin, es simplemente elementos de altísima especulación. Especulación de valores que, como ustedes ya saben, pues empezó en $1.000, alcanzó unas burbujas de $20.000 por unidad y hoy en día acaban de $4.000. Entonces, uno de los elementos de estas burbujas, esta fiebre de Bitcoin ha creado una burbuja de especulativa sobre un activo subyacente que nadie controla. Y ya en Estados Unidos, básicamente la Comisión de Mercado de Valores está iniciando una investigación sobre los traders y plataformas de criptoactivos porque no están encontrando una clara correlación entre el precio y la cantidad de negociación. Lo que están empezando a ubicar y a entender es que hay una altísima, no solamente especulación, sino fabricada una manipulación de precios, no hay transparencia de quiénes generan las compras, las puntas de compra y de venta, y entonces si lo vamos a tratar como si fuera entre un activo financiero, por decir unos bonos o unas acciones, estaríamos claramente frente a un mecanismo altísimamente opaco que lo que genera es una altísima especulación y pone en riesgo de manera generalizada a las personas que quieren
básicamente, entre comillas, enriquecerse de la noche a la mañana con el uso de los criptoactivos. Hemos ya enfatizado también que los traders, como están planteados en el sistema de criptoactivos, podrían convertirse en un nodo de sistema de pagos. Los nodos de sistema de pagos del país están basados en las cuentas del Banco Central, las cuentas del sector financiero y las interacciones con las cámaras de riesgo central de contraparte. Esos nodos son todos nodos electrónicos de registro central de contraparte, donde hay trazabilidad absoluta y hay correlación del movimiento de los activos financieros, es decir, una compra de una acción, una compra de una venta, una transacción bancaria, el uso de una tarjeta de débito o crédito, y eso es lo que realmente entra en el sistema central de alto valor del país y el sistema de pagos. En una puerta de entrada de un activo cuasi financiero que no tiene soporte financiero, simplemente es un activo y que además entonces sea de carácter anónimo, pues hace una disrupción completa del sistema y no tenemos claro cómo se conecta o debe conectarse en el tema. El artículo 1 del proyecto de ley señala que los criptoactivos representan un valor. La Superintendencia Financiera y claramente ha especificado que este tipo de activos no son equivalentes a acciones o bonos transados en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y no son equivalentes a ningún tipo de oferta de activos subyacente o elemento de oferta privada y ni de emisores, porque no existe una regulación de emisores. Uno de los elementos centrales técnicos que hay que tener en el tema de criptoactivos como emisores es que los emisores son anónimos en el planeta, son unos creadores en Rusia de unas plataformas basadas básicamente en una lotería de quién adivina qué código y no se sabe exactamente quién genera ni qué correlación existe con el criptoactivo ni el emisor. En materia de emisores también hay que tener en cuenta que no tiene respaldo. ¿Qué significa que no tiene respaldo? No tiene respaldo de un balance en el caso de una empresa que emite acciones, o no tiene el respaldo del patrimonio de la nación en el caso de los TES de la nación. Entonces, por lo tanto, no existe ni una posibilidad de establecer un emisor, ni establecer cuál es el respaldo, cuál es la consecuencia básica del respaldo. Una volatilidad de $1,000 a $20,000, de $20,000 a $4,000, pues lo que sin ningún subyacente no está en ninguna explicación. La cantidad, en Japón preguntaba, senador, sobre si había regulación. Japón emitió la primera regulación y tuvo que enfrentarse a la primera crisis de criptoactivos, en el sentido de que los emisores de los criptoactivos terminaron por elementos de fraude y de especulación, defraudando gran cantidad de personas que contribuyeron al sistema. Un elemento adicional que tenemos dentro del artículo 3 del proyecto señala que los criptoactivos son un medio de pago. Como hemos ido mencionando, los criptoactivos no son un medio de pago. Los criptoactivos, si se asimilan como un sistema de pago o medio de pago, son el sistema más ineficiente y más costoso de medios de pago. Aclaramos básicamente dos ejemplos. El primero que todo, unos sistemas transaccionales como Visa, por ejemplo, procesa básicamente 65,000 transacciones por segundo. Un sistema transaccional de Bitcoin solo puede transar a 400,000 a la semana en 2017, y los costos promedios de cada transacción son de $50. Uno le pregunta entonces a la Comisión y al Congreso, que ha estado tan preocupado por el tema de los costos de servicios financieros, si quisiéramos pues que cada transacción donde se use un criptoactivo costará $150,000 por transacción. También nos parece que la utilización de medio de pago puede inducir o induce de hecho a las personas a confundirlo esto con una moneda de poder liberatorio ilimitado, cuya emisión por el Congreso está básicamente autorizada al Banco Central. También nosotros nos preocupa desde el punto de vista de la regulación del régimen de cambios internacionales, que se puedan considerar como una divisa para el pago y utilización de comercio exterior, no solamente de bienes, sino de servicios. Uno de los elementos más importantes de control que tiene la DIAN básicamente es la equivalencia que tiene el movimiento de bienes con
los reintegros a través de los intermediarios del mercado cambiario, porque los intermediarios del mercado cambiario son aquellos que tienen la obligación de verificar el conocimiento del cliente y saber básicamente de dónde vienen los documentos, el bien que se importa y cómo y quién lo paga. Una de las cosas adicionales es que como no tiene, que es un activo que se valora a costo razonable, ese costo razonable no tiene todavía unos parámetros. Entonces, desde el punto de vista de interpretarlo como una divisa para comercio exterior, sería básicamente equivalente al trueque. Y el trueque es uno de los elementos que desde la ley primera del año de la ley séptima del 91 de comercio exterior fue uno de los elementos eliminados para mejorar todo el sistema de comercio exterior colombiano. No tiene entonces respaldo y por lo tanto puede generar ese problema. La cuarta discusión que tenemos es el trading. Dentro del proyecto de ley específicamente, dice comillas, se define, es una actividad mediante la cual se realiza la compra y venta de cualquier actividad comercial virtual en las diferentes plataformas de transacción. Aquí encontramos un problema técnico serio en el sentido que dice que cualquier actividad mercantil desarrollada mediante plataformas electrónicas se considera un trading de criptoactivos. Aquí tenemos también que diferenciar entre lo que se llama el comercio electrónico, regulado por la Ley de Comercio Electrónico, donde establece claramente los términos y condiciones de comercio electrónico, y decir que cualquier actividad comercial virtual en diferentes plataformas de transacción va a poder hacer comercio electrónico de criptoactivos. Aquí entonces lo que diríamos es que cualquier plataforma, por ejemplo, Mercado Pago, estarían habilitadas automáticamente para hacer operaciones de criptoactivos. Entonces, todos los sistemas de pago transaccionales, todas las pantallas de plataforma, por ejemplo, para sistemas de pago comercio electrónico, ya sean acumuladoras a gateway, terminarían por esta autorización tan general en convirtiéndose en sistemas de operación y de especulación sobre criptoactivos. Eso contraviene y no está articulado o enchufado con lo que nosotros, con la regulación que tengamos, que tiene ya el país en infraestructuras de negociación y registro de operaciones sobre divisas y sobre pesos, sujetos a regulación de valores, divisas y operaciones del mercado de bajo y alto valor. Finalmente, el concepto como tal de considerar que debe autorizarse cualquier actividad comercial virtual sobre plataformas y la legalización de estas cosas, de este tipo de actividades utilizando activos o tokens anónimos sin intermediación en sistemas descentralizados donde no conocemos la fuente, crea instituciones de pago en la sombra, que son bajo el sistema técnico internacional se llama Shadow Payment Systems, fuera de control de todas las autoridades que supervisan las infraestructuras de pago. Entonces, un potencial crecimiento de estos sistemas en la sombra representa actualmente una preocupación global de todos los sistemas en la regulación. Ahorita me refiero sobre la regulación que preguntaba el senador, y es porque pueden inclusive alcanzar niveles suficientes para ser reconocidos como sistémicamente importantes, aunque actualmente no lo son. En materia de regulación de todos los países, y es un poco su preocupación de qué es lo que debe hacerse, la respuesta es diversa. Primero que todo, los países han entrado a la regulación de criptoactivos sobre los temas de distribución, sobre el tema de los exchanges, sobre el tema de la custodia y sobre el tema de funciones en los sistemas de pago. Sobre estos 4 bloques centrales sobre sistemas de regulación de medios de pago, tanto la Unión Europea como por ejemplo Francia, Alemania, y Hong Kong no le están dando ninguna capacidad de sistemas de regulación que se interconecten con los sistemas de pago, y en estas jurisdicciones, especialmente en Francia y en Alemania, no están haciendo regulaciones que les permitan ser custodios de valores, entre comillas, de estos tokens que generan un valor de criptoactivos. La historia es diferente para los bloques distintos sobre distribución y la historia es distinta para los elementos distintos de exchanges. Por ejemplo, en exchanges hay una clara regulación desde el punto de vista japonés. Japón sí tiene una regulación de exchanges, pero para resaltarles lo que hace la regulación de Japón
y que queríamos nosotros resaltarle en estos comentarios técnicos es que para Japón, si usted quiere comprar criptoactivos, tiene que tener una cuenta bancaria y la única forma de transacción es a través de unas cuentas del sector financiero, donde el sector financiero conoce el cliente, conoce el trader, conoce el exchange. No se permite, por ejemplo, este tipo de distribuidores de efectivo para comprar criptoactivos. Esta distribución entonces está autorizada, empieza a ser regulada ya de manera primigenia, no muy desarrollada a través de la Unión Europea. Francia, Alemania tienen temas de distribución y Hong Kong tenemos. India, por ejemplo, tiene una prohibición total de distribución de lavado de criptoactivos, es decir, la generación de criptoactivos, tiene regulación sobre pagos y tiene cierta regulación sobre exchanges. Para seguir ilustrando un poco lo que dice el señor, qué se ha hecho y qué debe poderse hacer, Australia ha hecho regulaciones claramente sobre distribución y exchanges, vinculándolos a la autoridad o a la regulación un poco de los servicios de la Autoridad de Servicios Financieros de Inspección y Vigilancia. Canadá también lo ha hecho en distribución y Canadá se ha extendido, es uno de los que más extendido lo tiene porque tiene ya una regulación en donde claramente establece cuál es la conexión o el enchufe con los sistemas de pago, cuál es la conexión o el enchufe con los sistemas de custodio de activos, sistemas de custodia y validación de activos, cuáles son los sistemas de exchange y tiene todavía sin regular el tema de distribución. La lección internacional que también está escrita en el documento que escribió el banco y que se puede extender es muy amplia y diversa. Tenemos aquí, podríamos entregarle a la comisión pues básicamente el estudio sobre el uso de los criptoactivos, donde muestra que sí se hacen cosas, pero las cosas que se hacen tienen que estar muy bien articuladas con lo que es el sector financiero, lo que es el sistema de pagos, lo que es decir, no puede ser autorizar un núcleo de actividad como tal y dejar por fuera las desconexiones dentro del sistema. En los Estados Unidos hay una regulación que es todavía muy precaria como sistemas de pago, muy precaria sobre el sistema de custodia y se ha enfocado más en el tema de los exchanges y de los emisores. En materia de emisores, los Estados Unidos ha dicho que son equivalentes a los emisores de valores y están sometidos a la regulación de valores. En el tema de los exchanges también considera que hace parte de la regulación del sistema de sistemas de plataforma de intercambio y lo que está centrado más es en el problema de fraude. Hay N tipo de ejemplos, pero el mensaje central que nosotros queremos dejar es, no puede estar, si vamos a hacer algo y si se necesita hacer algo, primero que todo la tecnología debe separarse, segundo, el uso de este tipo de monedas tendría que hacer parte de una regulación integral que verifique todas las conexiones que tiene con el sistema financiero y con el sector real. Todo para la protección simplemente de la economía y sobre todo con la sensación central de que por qué se han dado las advertencias. Se han dado las advertencias porque la fiebre criptoactiva está basada exclusivamente en una fiebre del oro. La gente se quiere enriquecer de la noche a la mañana con estos activos y esa es la sensación que no se puede dar, de que no, pues hay unos exchanges autorizados y que si usted quiere enriquecerse vaya e invierta y después si esa burbuja se pierde o el señor que tenía la custodia de las claves la pierde, pues entonces termina demandándose al Estado colombiano. Una de las cosas es, si uno quisiera hacer una cosa particular como un punto dentro del ecosistema y decir, bueno, está regulado, lo que debería claramente decir el proyecto de ley es que no hay ninguna responsabilidad del Estado colombiano porque son actividades altamente especulativas y deberían parecerse más a la actividad de un casino y estar pues regulado por el tema de juegos y espectáculos. Eso es como realmente la posición un poco que tenemos sobre el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos entonces con... por favor, claro. Senador ponente, por favor. Sí, precisamente lo que estamos buscando en el proyecto de ley es eso, o sea, evitar que quede una actividad altamente riesgosa
sin ningún tipo de control ni de marco regulatorio que eventualmente pueda desembocar, digamos, en una situación altamente, altamente negativa para el Estado, que como usted mismo lo notó, que pudiera derivarse en una demanda. Lo que le voy a hacer es que le voy a dar copia de la ponencia, que es significativamente diferente del proyecto de ley que se radicó, y sobre esa base poder obtener las observaciones que ustedes a bien tengan hacer, ¿cierto?, en aras de poder enriquecerlo adecuadamente. La otra pregunta que le quisiera formular al representante del Banco de la República es, teniendo en cuenta todas esas observaciones que usted nos acaba de entregar, de hacer, ¿a qué cree usted que se debe el incremento de la actividad? O sea, porque es algo que lo único que no podemos negar es que hay un desarrollo, una fiebre con el tema del comercio o de la actividad de los criptoactivos, teniendo en cuenta lo riesgoso que, como usted bien lo anotó, no hay ningún activo subyacente que pudiéramos decir, bueno, aquí está respaldado en oro o está respaldado en tal o cual activo, en un commodity. ¿Por qué cree que digamos, se ha empezado a desarrollar no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, esta actividad de los criptoactivos? Yo creo que es que hay dos temas centrales. Primero que todo, hay que como centralizar que el Bitcoin nació simplemente como una idea radical de eludir el sistema financiero internacional y el sistema bancario local, ¿no? Eso es la idea del llamado Sakamoto, el que desarrolló el Bitcoin. Lo que quería básicamente era eludir todo el sistema financiero internacional y eludir todo el sistema bancario, es decir, estaba inspirado bajo una teoría radical de eliminación de la intermediación financiera como tal y la regulación financiera como tal. Entonces, parte de eso nunca se puede perder de vista, en virtud del cuál fue el origen de este tipo de actividad. Lo que pasa es que esta idea libertaria que se llama dentro de los libertarios, pues fue acogida por otro tipo de especuladores y fue acogida por otro tipo de operadores. Entonces se empezaron a desarrollar los mineros, y los mineros fueron los que trataron de empezar a utilizar el sistema para su propio provecho. Entonces los mineros, sabemos que hay grandes minas de producción en Rusia. ¿Qué es una mina de producción? Pues son 6 o 7 bodegas llenas de servidores tratando de descubrir el algoritmo. Eso es simplemente un productor de mineras. Entonces la gente va e invierte y pone bodegas y se enchufa al sistema eléctrico, y lo que hemos visto, o la experiencia internacional lo que mira, es que es altísimamente contaminante en la generación, porque se necesita la cantidad de energía suficiente para iluminar un país, para poder producir la cantidad de procesamiento sistema tecnológico para producir este tema de activos, pero ha sido actualizado entonces simplemente como elemento especulativo como tal, y como elemento para utilización de transacciones que no están dentro del principal centro de operaciones y para fraude. Entonces, el tema de la utilización del criptoactivo yo lo dividiría en dos: un tema de fiebre del oro, de que a las personas se les muestra que invierten en eso y se enriquece la noche a la mañana, pero también está aprovechado por otros sectores en virtud del cual utilizan la plataforma o este mecanismo simplemente para hacer transacciones por fuera del sector financiero y que no sean rastreables a nivel internacional, evitando, por ejemplo, los sistemas bancarios, los sistemas de remesas de divisas tradicionales, etcétera, etcétera. Esa es como nuestra visión. El otro tema es y es un tema de discusión que hemos tenido al interior de los que participan en el sistema de criptoactivos, es la medición del tamaño real. ¿Cuántos criptoactivos se negocian en Colombia? ¿Cuántos criptoactivos realmente tienen residentes en Colombia? ¿En cuál cantidad de transacciones? La DIAN básicamente, hemos discutido con la DIAN, ¿dónde está el tamaño? Que eso, dicen, no, eso ha crecido exponencialmente. Nosotros quisiéramos ver los datos, ¿dónde es que ha crecido? ¿Quién es el que lo tiene? ¿Dónde es que lo tienen? Porque de acuerdo con las instrucciones o
concepto que tiene la DIAN, que esto es un activo que debería estar reflejado básicamente, pues para reflejar en sus ventas una renta o una renta ocasional, pues uno debería saber quién lo tiene y dónde están los patrimonios, quién lo tiene reflejado, y esos datos no lo tenemos. Entonces un poco el tema también hay que, yo creo que empezar a ver cuál es los datos exactos de cuánto se está moviendo ahí. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el senador Iván Marulanda. Quería darte estos comentarios que acabo de leer, son a la ponencia, a los artículos específicos, artículo 1, artículo 3, el artículo 1 y el 3 de la ponencia, tal como la presentaron ya ustedes en la nueva versión. Gracias. Quería preguntarle al señor representante del Banco de la República lo siguiente: cómo se relaciona este sistema con la formación de ahorro y de inversión en el sector real? ¿Qué saben ustedes de qué tipo de sintonía, de correlación existe entre el sistema y la formación de ahorro y de inversión en el sector real? Muchas gracias. Lo que estamos mirando aquí lo que hasta ahora el desarrollo es que no hay ninguna. Es un activo altamente especulativo que se usa para especulación y para trading, pero no hay hasta ahora dice, no, esto es un buen medio para el ahorro del público, es un buen medio que refleja el valor, estabilidad de precios, es una cobertura de inversión. Esto no tiene este tipo de cosas en el momento que nosotros tenemos. Hay que advertir también una cosa que es interesante, es que hay también estudios de los bancos centrales, están empezando a estudiar si los bancos centrales deberían ellos mismos, aprovechando las sinergias de estos tokens y de las plataformas blockchain, si valdría la pena que los bancos centrales emitieran este tipo de criptomonedas. En ese sentido, pues ya el mundo sería distinto, se utilizaría así para hacer más eficiente el sistema de pago, los sistemas transaccionales, pero es otro mundo. No encontramos, hasta ahora no hay evidencia que esto sea un sustituto de ahorro, un sustituto de inversión, es simplemente un elemento altamente especulativo. Ni tampoco hay una transferencia de este mercado a la economía real. No hay. No hay, gracias. Quisiera pedirles a los asistentes si hay un representante de estos gremios o de estas instituciones educativas que voy a darle lectura para ver si se encuentran en el recinto. De la ANDI, FODECEP, sí, Asobancaria, decano de la Universidad de Javeriana, Andes, Universidad Industrial de Santander. Pues, señor presidente, dentro de la proposición suscrita por la senadora María Rosario Guerra, a los invitados no se encuentran presentes los que le di lectura en ese orden de ideas. Usted puede darle la palabra a los señores que se encuentran en el recinto, han solicitado la misma. Perfecto, entonces nos quedan 4 personas. Le pregunto al ponente y a los senadores, por cuestiones de tiempo, escuchemos a las 4 personas y si surgen algunas otras preguntas, las hacemos al final. ¿Te parece bien? ¿Les parece bien, senadores? Perfecto, entonces tiene la palabra el señor Salomón Muriet, representante de Colombia Fintech. Muchas gracias. Vengo representando a Colombia Fintech. Yo soy un empresario y miembro de Colombia Fintech. Colombia Fintech es la asociación que agremia a las empresas, bien dicho Fintech, es decir, que generan tecnología financiera en Colombia. Es la asociación más grande de su tipo en Colombia y una de las asociaciones más grandes de su tipo en Latinoamérica. Representamos hoy en día más de 50 empresas Fintech, entre las cuales se encuentran empresas, como nosotros le llamamos, de la mesa de trabajo cripto, que incluyen todo lo que estamos conversando acá, de criptoactivos, mal llamados criptomonedas en el proyecto. Entonces,
Desde la asociación nosotros ya hicimos remisión de nuestro concepto del proyecto a la oficina del señor presidente de la comisión, en noviembre del año pasado, y aunque encontramos loable el objetivo que tiene la ley de darle claridad al uso de los criptoactivos en el sistema, en la vida diaria de los colombianos, encontramos que técnicamente está completamente deficiente el proyecto. Es decir, el objetivo del proyecto es bueno, la idea es buena, pero el hacer y el cómo está escrito tiene todas las deficiencias del mundo. Técnicamente no tiene ningún sentido. Recogiendo algunos de los comentarios de lo que ya han hablado anteriormente, estamos muy de acuerdo en que el uso de criptomonedas tiene riesgos inherentes, el uso de criptoactivos, perdón, tiene riesgos inherentes a que sean criptoactivos, y el proyecto de ley debe apuntar a proteger a los ciudadanos de esos riesgos y disminuir los riesgos de la mayor manera posible. Es decir, estamos de acuerdo con que se regule, pero se debe regular bien, y siempre manteniendo la advertencia de que los riesgos existen y que no se van a poder eliminar de una manera corta. Como bien lo ha repetido el señor ponente del proyecto varias veces, hoy en día estas operaciones ya existen. Entonces, existe un proyecto de ley o no existe un proyecto de ley, van a haber operaciones con criptoactivos y el gobierno nacional, por más que lo quiera, no las va a poder prohibir y van a seguir existiendo. Por hacer algún ejemplo, con los países que están acá listados, un país que es completamente adverso al uso de criptoactivos es, por ejemplo, China. China prohibió el uso de todos los criptoactivos y China es el país que más operaciones de criptoactivos hace por día, a la vez que está prohibido, ¿no? Bajo pena de muerte, además, que es un tema grave. Entonces, por más que se prohíba y con la peor de los castigos posibles, va a seguir existiendo la operación. Técnicamente el proyecto, insisto, está completamente deficiente. Les voy a listar varios de los temas. Nosotros, desde la asociación, consideramos que el proyecto debe de descontinuarse completamente. De fondo, el cómo está construido el proyecto no hace sentido con la realidad tecnológica de cómo funcionan los criptoactivos. Les voy a hacer un listado corto de los puntos más importantes del por qué el proyecto estaba mal hecho. Primero, como ya mencionó el Banco de la República, lo lista en el artículo 1 como un valor. Los criptoactivos no son un valor, bien dicho, son como un activo, una cosa que uno puede comprar en cualquier momento del tiempo, pero no tienen, como bien estaba mencionando el Banco de la República, un respaldo, un emisor ni cualquier otra cosa. Su valor, entendido como el valor monetario que uno pudiera dar por ellos en cualquier momento del tiempo, está dado es por ley de oferta y demanda, no está dado por un bono que haya emitido alguna entidad en algún lugar del mundo. Por lo tanto, no se constituye como un valor en la ley colombiana ni en la ley de ningún país del mundo, y solo eso ya hace que el resto del proyecto parta de bases equívocas sobre su uso y su tributación. Segundo, la transferencia, el proyecto la menciona como que solo puede ser digital. Eso es falso. Los criptoactivos, como cualquier activo del mundo, se pueden transferir de manera física. Entonces, en el artículo 3.1 dice que los criptoactivos son, criptomonedas, como lo mencionan en el proyecto, son solo de uso digital. Hoy en día, criptoactivos, uno puede tener billeteras físicas. Un criptoactivo se puede transferir a llamémoslo entre comillas, un token físico que yo le puedo pasar a una persona de la misma manera en la que yo le doy cualquier cosa a usted, y en ese momento usted, al ser tenedor de ese moneda o token o como lo queramos llamar, ya se va a convertir en dueño. Entonces se puede hacer de manera física. Esto muestra claramente que en la construcción de este proyecto no se estudió la manera en cómo funcionan los criptoactivos en el mundo real. Una gran parte de las operaciones actuales sobre criptoactivos se dan no solo de manera digital, sino también física. Es más, muchas personas por temas de seguridad informática prefieren mantener sus criptoactivos de manera física que de manera digital, solo por el hecho de que saben que está guardados en su caja fuerte o en su billetera, donde sea que lo guarden. Tercero, tiene un problema grave el proyecto en el entendimiento de cómo funcionan los exchanges, o como acá le mencionan los operadores de criptomonedas. Cómo funcionan los exchanges en la mayor parte del mundo son exchanges descentralizados. Les explico el concepto. Básicamente, cómo funciona o debería funcionar un exchange es que yo soy una persona que quiere vender un criptoactivo y acá hay una persona que quiere comprar un criptoactivo, y lo que hace el exchange es simplemente crear el mercado. Es decir, entre comillas, como un mensajero en la mitad me dice a mí: oye, ¿usted quiere vender un criptoactivo? Listo, le va a encontrar quien lo quiera comprar, y la transferencia se hace de persona a persona, no pasa por un centralizador. Es decir, lo único que hace el operador de criptomonedas, como lo llaman en el proyecto, es encontrar las dos puntas. ¿De acuerdo? Y en varias de las legislaciones que han mencionado anteriormente, ahí es donde se hace la legislación
para darle legalidad al sistema. Es decir, obligan a que las dos puntas se identifiquen. Hacen el conocimiento del cliente, como bien estaba mencionando, y así se obliga a que las personas no sean anónimas, sino que las dos puntas tengan que tener una identificación clara, su nombre, cédula, etcétera, todo lo demás necesario. ¿Cómo lo considera el proyecto? Es un exchange centralizado, los cuales ya se acabaron en la mayor parte del mundo. ¿Cómo funciona un exchange centralizado? Uno le entrega los criptoactivos al exchange, es decir, esta persona le da acá sus monedas, y luego el exchange se las vende a un tercero. Esos exchanges centralizados tienen un riesgo inherente de robo de esas criptomonedas, lo cual ha pasado repetidamente en el sistema de criptoactivos en el mundo. Pasó en Japón hace muy poco, ha pasado en Estados Unidos 3 veces, pasó hace 2 meses en uno de los exchanges más grandes del mundo, en los cuales al ellos tener el control sobre todos estos criptoactivos, tenían la posibilidad de un día perderse. Y el de Estados Unidos hace poquito lo encontraron que se había hecho el muerto y se fue a India y se llevó como $8 millones. Pueden revisar el caso en internet. Entonces, el hecho de que el proyecto considere de por sí que los exchanges deberían de ser centralizados muestra una clara deficiencia sobre el conocimiento técnico de cómo debería funcionar el mercado. Además de eso, no menciona el hecho de tener que obligar a hacer un KYC necesario para identificar a las partes. Estamos de acuerdo en que para que el mercado reduzca los riesgos en alguna medida, es necesario que se identifiquen las partes. Es decir, si yo voy a hacer operaciones con un centralizador, el centralizador tiene que saber quién soy yo y tiene que saber a quién le estoy vendiendo para todos los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, más aún con la coyuntura de la economía colombiana. Siguiente. El artículo 7 menciona que el banco debe certificar el valor de los criptoactivos, entonces de las criptomonedas, como la llaman acá. El valor de las criptomonedas o los criptoactivos está dado por oferta y demanda, es decir, no hay manera que el banco pueda certificar cuánto valen. En este instante, Bitcoin hoy debe estar a $8.500, una cosa así, y en 2 segundos va a estar en 8.247 y el banco no tiene manera de certificar en qué punto está, no tiene manera de adivinar el mercado porque eso depende de un mercado global. Entonces el hecho de que el proyecto suponga que el Banco de la República va a poder certificar el valor desconoce solo la manera en cómo esos criptoactivos obtienen valor, que es por ley de oferta y demanda. No tienen valor porque el Banco de la República dice que vale 8.500 pesos. Hacer eso sería equivalente a hacer, entre comillas, una tasa de cambio fija sobre un activo que tiene un valor cambiante. Igual que hoy en día, por ejemplo, un apartamento, el Banco de la República no dice vale 700 millones de pesos y si yo lo vendo 705 millones de pesos, entonces cobré mal. El valor se lo da el mercado, no el banco. Quinto, menciona la actividad de traders, que es un capítulo central dentro del proyecto de ley. El funcionamiento actual de los criptoactivos no requiere de un centralizador que diga a dónde se van mis inversiones, si lo quiero llamar inversiones, o mi portafolio, mis criptoactivos. Cómo funciona es que yo, Salomón Muriel, digo hoy en día quiero comprar 2 bitcoins y los compro. ¿Sí? No tengo que llamar como si fuera una bolsa a un tercero, un trader, como le mencionan en el proyecto de ley, a decirle, señor trader, yo quiero comprar estos 2 bitcoins, por favor hágame el favor y vaya y ponga la orden de compra. Esto es de manera automática. Es más, estas operaciones se pueden automatizar completamente. Hoy en día uno puede descargar aplicaciones muy básicas en las cuales yo le meto la tarjeta de crédito y en cualquier momento del tiempo, si yo digo cuando Bitcoin llegue a 7.000, si lo quiero llevar por temas de especulación o si quiero hacer un pago como están dando el ejemplo en un hostal, cuando le quiero hacer un pago al hostal, sáqueme la tarjeta de crédito y páguele en Bitcoin al hostal. Y no tengo que haber pasado por un trader para hacer esa operación. ¿De acuerdo? La idea central de por qué nacieron los criptoactivos en el mundo, como bien lo estaba representando el Banco de la República, aunque visto con mejores ojos, es descentralizar todo el tema de compra y venta de cualquier cosa. Entonces, al yo decir, póngame un trader, estoy yéndome en contra de la naturaleza por la que se creó lo mismo que estamos intentando legislar acá. No tiene ningún sentido poner un centralizador en el momento en el que yo vaya a hacer una operación, cuando todo el sistema se creó para descentralizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto el artículo 8 como el artículo 9 no tienen ningún sentido en su existencia. Es más aún, mencionan un tema de que se tenga que sacar una licencia para hacer trading. Hoy en día yo no he escuchado, estamos acá hablando de activos, en eso creo que estamos todos de acuerdo, no son moneda de curso legal. Si estamos hablando de activos hoy en día, ¿qué licencia necesito yo para comprar un mueble, o para comprar un apartamento, o para comprar un carro? De la misma manera no tiene sentido el que exista una licencia para comprar un activo de este tipo.
Eso sí, siempre se debe advertir que al comprar un activo de este tipo yo estoy adquiriendo unos riesgos inherentes a ese activo, de la misma manera en la que se advierte cuando en la que yo sé cuando compro, qué sé yo, un carro que me puedo estrellar por la calle. Es un riesgo que es inherente al activo que estoy comprando y lo debo de conocer, es particular para un activo que es tan nuevo en la economía, de la cual no se tiene conocimiento, se le debe advertir de la parte de la superfinanciera, pero no se tiene que tener una licencia para hacer actividades con el mismo. Sexto, las transacciones, según el artículo, se multaría a las personas que quisieran hacer transacciones por su cuenta. Entonces, en el artículo 12, en el artículo 13, dicen que las personas que quieran hacer transacciones con criptomonedas, como las mencionan en el artículo, que quieran hacer transacciones por cuenta propia sin tener la licencia clara, se les pondría una multa de 150 salarios mínimos legales vigentes. Eso no tiene ningún sentido. Es como decir, primero, lo que queremos hacer es descentralizar que las personas puedan hacer uso, pero para hacer uso tiene que tener una licencia. Entonces, hoy en día, eso no pasa, nadie va a sacar una licencia. Y si no saco la licencia, me van a cobrar una multa. ¿Cómo van a saber si no tengo un proceso de KYC tipificado dentro de la ley quién soy yo para ponerme la multa? Porque una multa de 150 salarios mínimos legales vigentes no dependería de... no tiene sentido la multa en un principio, pero no tiene tampoco sentido el monto que se le aplica. Si estoy vendiendo, pagando 20.000 pesos en un hostal de una noche, ¿se me va a colocar una multa de 150 salarios mínimos legales vigentes? Pues no tiene ningún sentido. Por último, el tema del impuesto. Entonces hablan de un impuesto del 5% sobre las transacciones. Primero, el impuesto es completamente antitécnico. Les hago un ejemplo de cómo funcionaría un impuesto sobre el uso de criptoactivos. Si yo voy a vender, qué sé yo, pongámoslo en pesos, el equivalente a 10 millones de pesos hoy en criptoactivos, y yo los había comprado en 8 millones de pesos, para cualquier otro activo sobre la regulación colombiana actual, se me rentaría sobre mi incremento patrimonial, es decir, sobre la diferencia de 2 millones de pesos, y yo pagaría un impuesto sobre esos 2 millones de pesos. El tipificado en el artículo dice que se le cobre el 5% sobre el valor de la transacción, es decir, sobre los 10 millones de pesos. Eso lleva a ejemplos que no tienen ningún sentido económico. ¿Qué tal si yo hiciera una transacción lo compré a 10 millones de pesos y lo vendía a 11 millones de pesos? Entonces tuve no, eso es un mal ejemplo, a 10 millones 500 mil pesos. Tuve un incremento de 500 mil pesos en mi valor patrimonial y el impuesto que se me va a cobrar va a ser de, los mismos 500 mil, entonces, perdón, cambio el ejemplo, 10 millones 400 mil pesos. Entonces el impuesto va a ser de algo así como 560 mil pesos sobre una transacción que me generó a mí 400 mil. Es decir, el impuesto va a ser mayor que el enriquecimiento que tuve de la transacción si lo veo como un activo. Entonces, es completamente opuesto al cómo funciona la venta de activos en cualquier economía del mundo. Se debe tributar sobre el cambio patrimonial y no sobre el valor de la transacción. Y pegado al mismo punto, el uso de ese impuesto no tiene ningún sentido. Entonces se pone el 4%, se pierde en el proyecto de ley. Solo menciona el uso de un 1% de ese 5% que está ahí. Como está tipificado en la ley, está mal escrito porque dicen que se debe de... Tan solo el 1% del 5% se va a un fondo que va a cubrir las pérdidas ocasionales que tengan las personas por venta y compra de criptoactivos. Así es como está escrito. Entonces, primero es confuso porque muy probablemente se refieren a que ese 5%, un 1, es decir, el 20% del impuesto, se utilice para allá. Además de que está mal escrito, no tiene sentido el crear un fondo que subsane las pérdidas que vaya a tener una persona por venta de criptoactivos, porque ese es un riesgo inherente al activo. El gobierno no tiene por qué estar cubriendo los riesgos de las personas que están transando con el activo en cualquier momento del tiempo. Esos son solo algunos de los puntos fuertes. Por no ahondar más, y entiendo que tenemos una limitación de tiempo, toda la justificación que está después en el proyecto de ley también tiene unos errores conceptuales gigantescos sobre el tamaño del mercado de criptoactivos, sus usos particulares. Hablan de unas criptomonedas de las que nadie jamás ha escuchado. Entonces se nota que quien haya escrito esto tiene una deficiencia en la parte técnica increíble. Desde la asociación, nosotros entonces apoyamos la intención, como usted bien ha mencionado, es disminuir y prevenir los riesgos inherentes al uso de criptoactivos, porque esas transacciones van a seguir pasando. Entonces, como van a seguir pasando, lo mejor es que el gobierno ponga en marcha mecanismos para que las personas tengan un recurso legal al cual puedan hacer las transacciones y así ellos cubrirse en riesgos, que no los vayan a estafar, que no vayan a hacer lavado de activos, etc. Pero el proyecto está tan mal técnicamente que les diríamos, acaben con esta vaina, perdón hablar tan coloquialmente, y
que se construya un proyecto que esté técnicamente correcto. Muchas gracias. Adelante, ponente, por favor. Sí, muchas gracias. Yo pienso que es muy didáctica la intervención. Y quiero preguntarte dos cosas. Primero, digamos, de hecho la ponencia es diferente del proyecto de ley, ¿cierto? Valdría la pena como que la evaluaran para ver si sobre la ponencia se pudiese construir algo en opinión de ustedes y sobre esa base ver, digamos, si se puede desarrollar un proyecto de ley sobre lo que se presentó en la ponencia. Lo otro es el tema tributario. Entendí claramente, digamos, la observación del ejemplo que pusiste. En su opinión, ¿consideras que debe gravarse la actividad? O sea, así no sea de pronto por el total de la transacción, sino por las diferencias que se genera, o en su opinión es mejor no gravar, digamos, las transacciones con criptoactivos. Mi opinión, Salomón, señor. Para responderle al ponente, 1 minuto. Claro que sí recibimos la ponencia para hacer comentarios sobre la misma, primero. Y segundo, mi opinión, y acá no me atrevo a decir la opinión de la asociación porque pues no he discutido el punto con ellos, pero creería que es de casi todos los que estamos adscritos a la asociación, es que hay que grabar, es un activo de lo que estamos hablando acá. Entonces debe estar, no tiene que tener una acepción tributaria, tiene que tributarse como cualquier otro activo que se tenga en la economía colombiana. Si yo tengo un activo que incrementa mi patrimonio en 10 millones de pesos, ese activo se tributa sobre esos 10 millones de pesos, ¿de acuerdo? Igual tiene que suceder acá. En el momento en el que ese activo se valorice, yo tengo un incremento patrimonial por un cambio de precio, igual que pasa, por ejemplo, con un apartamento o con cualquier otra cosa que suba de precio, y se debe tributar sobre esa diferencia. Entonces, esto no tiene que ser una herramienta para evadir impuestos, simplemente tiene que ser una herramienta, un activo que sea tributado como cualquier otro activo. Presidente. Muchas gracias, Salomón. Sí, yo diría que... Senador ponente. Correcto, como pienso que el tiempo apremia, hay varios funcionarios aquí y han estado un tiempo largo, quedarían 3 personas más por solicitar el uso de la palabra, ¿cierto? Entonces, la sugerencia muy respetuosa a usted, presidente, es que aporten si tienen algo diferente de decir de lo que ya han comentado quienes le han antecedido en el uso de la palabra, ¿cierto? Para enriquecer el debate en aras de poder tener una noción un poco más amplia, más clara. Había cuenta que es un tema muy técnico, digamos, de mucho conocimiento, y no es fácil para alguien que no esté familiarizado con el tema entenderlo y poder consecuentemente sacar, digamos, una legislación que esté a la altura de las necesidades de una realidad como esta. Nos quedan Daniel Mancera, Universidad de La Sabana, Helmer Cardona, de representación de gremio Sicoin, ¿es usted? Y Dora Ayala, de Capital Miner. Dora, hasta acá. ¿Les parece bien entonces si lo hacemos en 3 minutos cada uno para poder avanzar y ir cerrando la audiencia? Entonces le pediría a la cabina que le ponga medición al tiempo para que a los 3 minutos cortemos el uso de la palabra y podamos seguir avanzando. Entonces tiene el uso de la palabra Daniel Mancera. Muy buenos días, yo soy coordinador de la División de Economía Digital de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana, y mi intervención constaría de 3 puntos rápidamente. Del rol que desarrolla la Superintendencia Financiera con respecto a las entidades que vigilarían, las entidades que transarían con criptomonedas. En segundo lugar, la inclusión de pedagogía fintech dentro del proyecto de ley. Y tercero, un breve acercamiento del caso mexicano. Entonces, con respecto a la supervisión de la superfinanciera, es que el artículo 4 del proyecto de ley describe la naturaleza de este tipo de entidades, lo cual consiste en intermediación financiera en caso tal de que se apruebe este proyecto de ley, y razón por la cual la superfinanciera debería supervisarlas. En segundo lugar, con respecto a la inclusión de pedagogía fintech dentro del proyecto de ley, este tipo de tecnologías es bastante nueva acá, como lo hemos dicho anteriormente, y no sería la primera vez que el gobierno estaría involucrado en pedagogía fintech. Mintic ya se ha involucrado en talleres de blockchain, y el mismo superintendente financiero
el año pasado en la First Colombian Annual Meeting, Colombian FinTech Annual Meeting, él le solicitó a Colombia FinTech, le invitó a que se uniera al reto de educar a la gente para consolidar un sistema financiero para el 2025 seguro, confiable y pues que mitigara muchos riesgos. Y finalmente, con respecto al caso mexicano, es evidente que leyendo el articulado del proyecto de ley 028, la inspiración fue la ley FinTech de México, que trata como activos virtuales de igual forma como se trata acá, y le otorga, no le dice al Banco de México respalde la moneda, los criptoactivos, sino que le dice estudie cuáles son los criptoactivos más usados del mundo y pues no permita, sino diga cuáles son como los más seguros entre comillas, porque como bien hemos dicho hay muchos riesgos. Y en eso consistiría mi intervención. Muchas gracias por el buen uso de la palabra. Tiene entonces, y del tiempo, perdón. Tiene entonces, le corresponde ahora el uso de la palabra al señor Elmer Cardona. Muy buenas tardes. Primero que todo quería presentar la Fundación Sicoincedos. Es una fundación legalmente constituida en creación para el criptoactivo de la misma fundación, que está representada y respaldada por todo lo que tiene que ver con el mercado de carbono. Mandamos la solicitud a la Superintendencia Financiera para poder hacer el registro para una oferta pública privada y se presentó los documentos porque nosotros sí cumplimos con los requerimientos SARLAF, cumplimos con los requerimientos para poder demostrar que tenemos un respaldo financiero con los propietarios privados y con el mercado de carbono, y estamos incluyendo todo lo que es la tecnología FinTech en todo lo que es este mecanismo. Queremos estipular unos lineamientos generales donde sí se puede cumplir la regla de juego, donde tengamos los criptoactivos y podamos cumplir con la regla de juego para poder involucrarnos con el sistema financiero tradicional. En ese sentido, si centralizamos la información con todo el esquema SARLAF y la información de los criptoactivos, podemos incluirnos entre el sistema financiero en el momento en que tengamos una garantía financiera. Y esa garantía financiera es la que está brindando una entidad jurídica legalmente constituida que estaría vigilada por supersociedades y otras entidades que tengan su licencia para poder operar. Las licencias, de acuerdo a la ponencia de ley, estipula de que tiene que sacar licencias, y eso es totalmente lógico en el sentido de que tiene que haber entidades que sean las responsables sobre las actividades que se están prestando en ciertos puntos y a favor de los clientes y a favor de los comerciantes. En ese sentido, nosotros los lineamientos generales es estipular esos lineamientos creando las garantías financieras, los mecanismos de pago y obviamente teniendo las respectivas licencias que se tienen que sacar con las entidades jurídicas. Y ya con la parte tributaria estoy totalmente de acuerdo con el compañero de la mesa que se tienen que tomar como parte del patrimonio, como activos del patrimonio de las personas. En términos generales, la Fundación Sicoincedos, soy el representante legal y es un gremio de empresas que están diseñadas para poder hacer la responsabilidad total sobre la sociedad a la parte comerciante y participantes de personas naturales. Doctora Elmer, muchas gracias por el buen uso del tiempo. Y para cerrar, la doctora Dora Ayala. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Dora Alicia Ayala, estoy representando a la Asociación Bogotana de Mineros Electrónicos, Monedas Virtuales, Blockchain y Afines. Nosotros estamos federados con FedeMiners y mi intervención básicamente recoge todos los temas, como lo dijo el doctor Muriel, y he visto pues que tenemos un gran desconocimiento del tema y para Colombia sería muy apresurado aprobar un proyecto de ley como el 028. No estamos de acuerdo, no avalamos, porque si bien hoy hemos visto las diferentes pensamientos que tenemos sobre el tema, para Colombia es muy importante entrar en la cuarta revolución industrial, pero tenemos que prepararnos aún más. Siento que las partes deberían reunirse y ponerse de acuerdo en cuanto a muchos temas. Para nosotros esta ley no tiene ningún sentido porque no abarca todos los sectores. Cuando no se habla del CERLAP, de la tecnología de los datos, de que Colombia está en la OCDE, que está en el Fondo Monetario Internacional, que tenemos varias cosas, entonces me parece que
este desconocimiento del tema nos podría llevar a una regulación apresurada y que sinceramente tenemos que reunirnos todos los sectores para poder sacar lo mejor de esto y tomar en cuenta no posiciones ni lo que dicen de los países, sino tomar los ejemplos que nos han mostrado frente a este tema. Aquí en Colombia ya hay asociaciones, ya hay gremios dedicados a capacitar y a ponernos de acuerdo en todo esto. Entonces pienso que es muy apresurado y realmente no estoy de acuerdo y no avalamos este proyecto de ley de la manera que está planteado, porque sabemos que estamos confundiendo criptoactivos, blockchain, trading, y todavía hay mucha confusión de parte de los gremios y de las personas que están tratando de poner este proyecto de ley. Pues básicamente es eso, recogiendo pues básicamente lo que todos han dicho. La posición nuestra como asociaciones, como federaciones, es totalmente la oposición a este proyecto hasta que todas las partes no nos sentemos y miremos la mejor forma de que Colombia no quede por fuera, como ha venido quedando siempre por fuera de todos los temas, de todas las revoluciones que han pasado. Que esto sea lo mejor para que Colombia pueda recibir esta cuarta revolución. Muchas gracias. Gracias, doctora Dora. Para cerrar entonces, la doctora Joana Gómez de los Contadores de Colombia. Buenos días a todos. Bueno, mi intervención va a ser bastante corta porque estoy totalmente de acuerdo con la intervención que hizo la persona de Fintech. Se ve el conocimiento que hay y demuestra el desconocimiento, me incluyo porque en esta tecnología todo el tiempo estás aprendiendo, ¿sí? Adicionalmente, también quisiera que de pronto en los gremios que invitaran también hiciera parte la contaduría pública, ¿sí? Los entes que nos rigen para poder también nosotros tener una base. Muchas personas jurídicas a veces le dicen a uno, bueno, yo quiero recibir medios de pago como Bitcoin, ¿qué hago? Pero hay mucho criterio, cada contador maneja un criterio y tampoco sabemos cómo manejarlo, ¿sí? Unas personas se van por diferentes situaciones para manejar el recibir los pagos. Hay una oportunidad y no podemos quitar esta realidad que está ayudando también, está generando empleo, también tenemos que ver eso. Ayer estábamos en una charla en la Cámara de Comercio y decían, regulemos desde la evidencia, no solo desde la investigación, sino desde la evidencia, nos falta más eso. Y también es claro que a veces la reglamentación no va de la mano de la innovación, y estamos en la cuarta revolución industrial y tenemos que hacer parte de ella con educación. Esa es una parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, para el cierre de esta audiencia, tiene el uso de la palabra el senador ponente Eduardo Díaz Granados, y con eso daríamos por concluida la audiencia pública. Bueno, sí, gracias, presidente. Yo creo que, pues, unánimemente, no he escuchado la primera opinión favorable al proyecto de ley, y más bien lo que pienso hacer es ponerme en contacto con el autor del proyecto de ley, convencerlo de que lo retire y que pueda, previo para que lo presente nuevamente en el futuro, pero previo a ello, que socialice con los distintos actores del sistema, ¿cierto? De tal manera de evitar, de pronto, por apremiar en el tiempo, vaya a resultar una regulación que sea, digamos, contraria a los intereses de promover y de realmente generar un marco regulatorio a esta actividad. Entonces, yo pienso que muy buenas las intervenciones, agradecerles la presencia, la molestia que se han tomado de venir hasta acá a socializar sus puntos de vista, que son muy bien tomados por este Congreso, especialmente por esta célula legislativa, y en virtud de eso vamos a proceder como les estoy comentando en este momento. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos por la presencia, por el acompañamiento, y esperemos pues que juntos podamos construir un proyecto de ley que verdaderamente genere unas carrileras que impulsen esta actividad.
Listo, muchas gracias a todos por su asistencia, por sus contribuciones, por sus comentarios, todos muy útiles. Se levanta la sesión de la audiencia pública. Muchas gracias.